Buenas tardes, hoy 21 de julio vamos a tener la clase número 11 de la asignatura Psicología del Desarrollo Infantil. Voy a compartirles la pantalla para que empecemos a avanzar con el tema. Ya la clase pasada empezamos a abordar un poco lo relacionado con la primera infancia, el desarrollo cognitivo, las dificultades que se enfrentan y tal. Y ahora vamos a pasar a la segunda infancia, que es de los 6 a los 12 años. En esta clase y en la que sigue vamos a estar revisando los temas de desarrollo cognitivo. Y bueno, desarrollo cognitivo pensémoslo en un ámbito mucho más general, ¿no? O sea, como el pensamiento operatorio concreto, el procesamiento de la información, etcétera. Pero únicamente hoy pues vamos a avanzar digamos, la etapa operacional, ¿no? Entonces ahí se supone que ya deberían estar visualizando la pantalla. A ver, otra vez, el modo presentación de PowerPoint. Entonces, como les comentaba, es la segunda infancia de los 6 a los 12 años. Vamos a avanzar al desarrollo cognitivo y lingüístico. Es un tema muy amplio, pero en general quiero que abordemos al menos estos tres subtemas, ¿no? El pensamiento operativo concreto, el procesamiento de información y el desarrollo lingüístico durante la segunda infancia. Primero, en el pensamiento operativo concreto, pues se caracteriza por que es un conocimiento de carácter operatorio, es decir, está más concentrado en acciones como la descentración, la distinción entre la apariencia y la realidad, el pensamiento reversible, y también es caracterizado porque el niño de esta etapa de los 6 a los 12 pues es capaz de seguir la transformación de una misma realidad. También se establecen relaciones lógicas entre objetos y fenómenos concretos. Es decir, se aparece el fenómeno de conservación, de seriación. Ya más adelante vamos a revisar un poquito de qué va cada uno, porque si bien recuerdan en la clase de teorías del desarrollo o las principales teorías del desarrollo humano abordamos el tema de Piaget. Entonces, bueno, él es uno de los principales exponentes del pensamiento operativo concreto o de las famosas operaciones concretas, ¿no? Que pues bueno, desde la teoría piagetiana nos hace pensar en este pensamiento formal o cómo es que se logra el pensamiento formal, ¿no? Sobre todo pues en este caso de los 6 a los 12 años. También se caracteriza por representaciones mentales que se organizan en estructuras, por una comprensión del fenómeno de transformación y permanencia, ¿no? O sea, ya son más conscientes de esta idea de transformación y conservación, ¿no? Saben que si un fenómeno puede estar, digamos, en constante cambio y al final no pierde su esencia, ¿no? Sobre todo en estos experimentos que hacían con la plastilina o con las bolas de arcilla, ¿no? Es decir, son operaciones mentales al final de cuentas que constituyen la esencia de lo que sería posteriormente la inteligencia del individuo, ¿no? O la esencia del pensamiento, lo cognitivo. Son, al final de cuentas, actividades mentales, ¿no? Que existen diversos instrumentos para medirlas, para analizarlas. Otra característica del pensamiento operativo concreto son las correspondencias y relaciones espaciotemporales. También es otra de las características de la teoría piagetiana, ¿no? Cuando pensemos que en esta etapa el niño es muchísimo más flexible, pero al mismo tiempo utiliza su lógica y va organizando todas estas experiencias que él tiene con la realidad y
para que a partir de ahí él pueda, digamos, estar formándose un cierto criterio, ¿no? Volvemos al tema de las tareas pelletianas, que ya ahorita vamos a ver un video, pero bueno, estas están diseñadas más o menos para que se pueda analizar o indagar precisamente en cómo es que pasan del preoperatorio, de la infancia temprana, al operatorio, ¿no? De la segunda infancia. O en este caso al operatorio concreto sería, ¿no? Déjenme conectar aquí un poquito el micrófono. Entonces, como les decía, pues estas características del pensamiento operatorio concreto, tanto el conocimiento basado en la descentración o la distinción entre la apariencia y la realidad, son características justo del fenómeno de transformación y permanencia, ¿no? Este pensamiento reversible y que al mismo tiempo es capaz de seguir la transformación o la permanencia. A través de estas relaciones lógicas entre objetos y fenómenos, el niño empieza a formarse un criterio, a establecer sus relaciones mentales organizadas ya más en estructuras, ¿no? Como les decía, no es tan evidente en las tareas piagetianas cómo se organizan esas estructuras, pero este tipo de tareas sí, en los niños de esta edad, de los 6 a los 12, pues por ejemplo, sí nos permite indagar en digamos, este cambio que hay o este avance que se hace desde lo preoperatorio al operatorio concreto, ¿no? Entonces, en la medida que se va desarrollando su inteligencia o su pensamiento, ¿no? Surge también un fenómeno muy interesante que es el de la lógica. Es decir, por ejemplo, el niño o la niña de esta edad ya entienden cuestiones lógicas en cuanto a, por ejemplo, aquí sería pues a lo mejor la transformación y la permanencia, ¿no? Entonces, a través de este filtro que ellos van desarrollando de la lógica, ¿no? Estas operaciones basadas en la lógica, pues están, digamos, muy relacionadas también con su realidad, ¿no? Con lo que ellos están vivenciando o explicando. Por ejemplo, a los niños de los 6 a los 7 años pueden llegar a, digamos, conclusiones lógicas a partir de una cierta manipulación que hacen de digamos, sus propias representaciones mentales, ¿sí? Pero lo hacen, digamos, con la misma facilidad que si lo hicieran con los objetos mismos, ¿no? O sea, pueden ser capaces de pensar en las acciones sin tener que estarlo haciendo, ¿no? No sé, por ejemplo, se me ocurre cuando cuentan con los dedos y luego ya en las operaciones o del pensamiento, más bien en el pensamiento operativo concreto ya no usarían los dedos, sino que ya empezarían a ser capaces de omitir este conteo, ¿no? Sino que solo sea mental. Es decir, que manipulan estas representaciones mentales para contar mentalmente y no necesitan los dedos, ¿no? Para estarlo haciendo. Digo, no es una regla, habrá niños que lo puedan hacer a esa edad y habrá quienes no, ¿no? Esto depende de qué, pues de qué tanto se interiorizó esa representación mental o ese pensamiento operatorio concreto, ¿no? Esa característica principal de pues, contar mentalmente sin apoyarse de los dedos, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Pues que el niño está operando la realidad, pero lo hace mentalmente. Mucho tiene que ver, pues, por ejemplo, también que en esa etapa todas estas cuestiones de las matemáticas y tal, pues es como el gran filtro, ¿no? Habrá quienes pueden, digamos, interiorizar, ¿no? O tener este proceso de interiorización muchísimo más claro y entonces poder compensar y asimilar esta realidad de manera mental y habrá quienes pues no lo logren e incluso lleguen a pues llegar a más edad o a otras etapas y no haber interiorizado ese proceso, ¿no? Que tampoco pasa nada.
ya afortunadamente en la realidad existen otras facilidades para poder acceder a ese tipo de conteos, ¿no? Entonces pensemos, por ejemplo, que en la medida que el niño puede ser capaz de organizar su pensamiento en estas estructuras y de asimilar esa realidad, entonces pues hay una especie de capacidad intelectual, ¿no? Ya se empieza a ver una especie de capacidad intelectual que lo permite operar esa realidad a través de hechos tangibles, ¿no? O sea, a partir de los resultados de ese conteo, por ejemplo, siguiendo la escena, ¿no? Pensemos que desde la teoría piagetiana también está esta cuestión de la descentración del pensamiento, ¿no? Que eso era más o menos, o lo que se planteaba más o menos era que la infancia tardía se iba desvaneciendo, ¿no? Pero era a partir de que se dejaba atrás el pensamiento preoperatorio, ¿no? A partir de los 6 o 7 años, entonces ya pueden tener, digamos, una dimensión del objeto, pero de manera mental, ¿no? Y también pueden ser capaces de identificar las diferentes propiedades de la realidad a la que se enfrentan, ¿no? O con las diversas tareas en la escuela, o en los propios juegos, donde ellos, digamos, experimentan muchísimo más su entorno y van, digamos, asimilándolo muchísimo más fácil, ¿no? O la resolución de tareas, que es al final de cuentas desde donde lo plantea Piaget, ¿no? Pensemos en que uno de los ejemplos más famosos era el del vaso, ¿no? El del vaso con agua. Entonces le preguntaban al niño que, como que hasta dónde o hasta qué nivel estaba el líquido, ¿no? Pero estaban en vasos con diferentes formas, ¿no? Entonces, pues había unos vasos que parecía que estaban más pequeños y otros más largos, otros más angostos, otros más anchos, ¿no? Pero el líquido era el mismo en todos los vasos. Entonces, esta especie de conservación, ¿no? Es muy ilustrativo justo por el avance cognitivo que empieza a tener el niño ya hacia el pensamiento concreto, ¿no? Porque puede ver el líquido en diferentes recipientes, pero pues al final sabe que es el mismo, ¿no? Voy a ponerles un video para que revisemos un poquito de qué va el tema. Y pues tengamos más certeza a partir de lo visual, ¿no? Que sería el video. Entonces les compartir sonido y optimizar la pantalla. Sale. Entrevista psicofácil. Bienvenidos a Psicofácil. En nuestro video anterior vimos todo lo concerniente de la etapa sensoriomotora propuesta por el Dr. Piaget. Si te perdiste la primera parte de la entrevista, puedes verla en el link que aparece en la parte superior. En este video hablaremos sobre la etapa preoperacional y operaciones concretas. Bienvenido de nuevo, Dr. Piaget. ¿Podría ilustrarnos acerca de esta segunda etapa del desarrollo? Claro que sí. Buen día de nuevo. Luego del desarrollo sensoriomotor, se da la etapa preoperacional, que se caracteriza por la aparición de representaciones mentales y símbolos a nivel cognitivo y aparece cerca del segundo año de vida. En esta etapa se va a sustituir acciones por símbolos.
Los cambios a nivel cognitivo que se destacan en esta etapa son el pensamiento preconceptual y el pensamiento intuitivo. El primero de ellos es el pensamiento preconceptual, que se da de los 2 a los 4 años y se caracteriza porque el niño no tiene conceptos individuales ni genéricos sobre las cosas de su entorno, como por ejemplo, una lombriz de peluche. En esta etapa, el niño no diferencia entre las diferentes lombrices reales y las de juguete, y las diferencia entre la que es suya y la de los demás. A su vez, no puede organizar los objetos en clases ni en jerarquías como se ve en este ejemplo. Otra de las características es la falta de reversibilidad, es decir, no reconocer que algo se puede dar en ambos sentidos, ni volver al estado normal, como por ejemplo una plastilina en tubo, volverla un círculo y de nuevo un tubo. Además, se centran en un único detalle de las situaciones y por último, no tiene capacidad de conservación de forma, ya que no sabe discernir la cantidad de líquido que contiene un tubo largo y alto al de uno ancho y pequeño, diciendo que hay mayor cantidad en el más largo. Aquí vemos un ejemplo. The same? Those two are the same now? Okay. Why did you say? Good. Okay, now watch this. We're going to take the blue water from this glass. I'm going to pour it into this glass. Now, does this glass have more water? Does this glass have more water, or are they the same? Has more water. This one has more water? Can you tell me why? Because that one's higher than that. That one's higher than that one. Great. Can you tell me? ¿Y el pensamiento intuitivo a qué edad aparece? A medida que avanza el desarrollo cognitivo, emerge el pensamiento intuitivo hacia los 4 años, en donde hay un pequeño grado de reversibilidad que no se presentaba en el pensamiento preconceptual. A su vez, no puede clasificar ni agrupar y se limita a construir elementos del entorno, como vemos en esta imagen. El niño no clasifica por triángulos y círculos cuando se le da la instrucción, sino construye un carro. Más adelante, conforme avanza la edad, empieza a clasificar por clases, pero no tiene reversibilidad. Esto es denominado colecciones no figurales. Estas serían las características más importantes de esta segunda etapa del desarrollo y pasaría a la tercera de operaciones concretas. Muchas gracias, Dr. Piaget. Para sintetizar, estas son las 2 etapas que se han descrito, donde encontramos el periodo sensoriomotor dividido en 6 estadios y el periodo preoperatorio de los 2 a los 7 años. Vale la pena recordar que las edades son estimaciones, más no directrices fijas y que dependen de diversos factores. Ahora vamos a la tercera etapa, la de operaciones concretas, que comprende edades entre los 7, 11 y 12 años. ¿Cuáles son las características de esta etapa, Dr. Piaget? Para esta etapa se destaca la mejora en la capacidad de razonamiento lógico, aunque sigue estando vinculado con una realidad empírica, como quien dice, lo que ve es lo que es. En esta etapa, el niño empieza a adquirir ciertas nociones en las que destacamos las siguientes. La conservación. Ya puede realizar tareas de conservación de líquidos y de materiales. Por ejemplo, si a Juan, de 9 años, le entregaran 2 bolas del mismo tamaño y una de ellas se le transforma en una galleta, estima la misma cantidad independientemente de la forma en la que se haga,
En esta etapa comprenden que la transformación no implica adición ni sustracción. Estas nociones suelen darse primero hacia la sustancia, luego el peso y por último al volumen de los objetos. La segunda noción es la de la clase, donde la categorización y las jerarquías ya se pueden asimilar. Se muestran 10 flores artificiales, 2 de las cuales son rosas rojas y 8 margaritas amarillas. ¿Hay más flores o margaritas amarillas? ¿Quedarían flores si me das las rosas rojas y las margaritas amarillas? 2 niñas van a hacer un ramo. Juanita toma todas las margaritas amarillas. Luego va a deshacer su ramo y pone las margaritas donde están las rosas rojas. Luisa también toma todas las flores. ¿Cuál de las dos va a hacer un ramo más grande? Por tanto, ya puede establecer diferencias y semejanzas al igual que hacer jerarquías. A esto se le suma la noción de seriación, donde ordena teniendo en cuenta las diferencias. Por último, se destaca la noción de número, donde el niño ya sabe, por ejemplo, que en el conteo de números del 1 al 10 va a haber una adición de uno del número inmediatamente anterior y no la simple repetición de una orden verbal. A su vez, el niño sabe que el número siguiente es mayor al anterior que está contando. Esta es la última etapa que se da en el desarrollo de los niños. Muchas gracias, Dr. Piaget, por su gran ilustración de esta etapa y su valiosa y fácil explicación a su teoría. Nos vemos en el próximo video con el fin de explicar el desarrollo cognitivo adolescente y adulto con la etapa de operaciones formales. Hasta la próxima. Gracias por ver este capítulo de Psicofácil. Te invitamos a que sigas disfrutando nuestro mejor contenido donde podrás aprender y disfrutar. A su vez, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y nos sigas en las redes sociales. ¡Hasta la próxima! Bueno, pues yo creo que el video es muy claro y sobre todo nos permite también hacernos una idea de cómo es ese proceso tan difícil de las operaciones, ¿no? Las operaciones formales. Pero es que el desarrollo cognitivo no es solo eso, ¿no? Sino sobre todo el de la segunda infancia. Pero sí quería más bien sí quiero que al menos hoy quede más claro ese tema, ¿no? Sobre todo porque se trata mucho de que el niño pueda hacer esta distinción entre la apariencia y la realidad, ¿no? Ya lo decían en el video, lo que ve es lo que es, pero ya después, ya en las operaciones de pensamiento concreto, ¿no? Entonces ya está esta distinción entre la apariencia y la realidad, ¿no? Entonces, pensemos que, por ejemplo, en el preoperatorio, pues sí estaba digamos, esta apariencia perceptiva inmediata de las cosas, ¿no? Ya en el operatorio, pues pueden dominar esta distinción entre la apariencia y la realidad. Entonces ya pueden ser capaces de tener un pensamiento muchísimo más complejo de lo que lo tenían en el preoperatorio, ¿no? Porque ahora pueden ser capaces de inferir cosas, de inferir conclusiones que van muchísimo más allá de la realidad que están observando, ¿no? Les iba a poner otro para que quede un poquito más reforzada esta teoría. Al final hay que verlo como desde la teoría piagetiana, ¿no?
porque es desde ahí desde donde está el término acuñado del pensamiento operativo concreto, ¿no? Digo, sí abarca la segunda infancia, pero esta es una de las etapas más características, ¿no? Y uno de los encuadres más, digamos, más relevantes en cuanto a este desarrollo del pensamiento en los niños de los 6 a los 12 años, ¿no? Porque empiezan a abordar tareas a partir del razonamiento y la argumentación. Entonces les pongo este videito para que al final pues ya quede así súper, súper reforzado. Hola con todos, mi nombre es Maylin María Puebla Reyes, soy estudiante de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, de la Facultad de Ciencias de la Educación e Idiomas, de la carrera de Educación Inicial. La asignatura es Psicología del Desarrollo, con el docente psicólogo Wilson Zambrano. El tema a tratar hoy es el desarrollo cognitivo en la segunda infancia. La frase motivacional es: la belleza del universo no es solo la unidad de la variedad, sino también la diversidad en la unidad. Humberto Eco. Los resultados de aprendizaje para el día de hoy son identificar, evaluar y explicar el desarrollo de procesos psicológicos básicos y superiores en el niño, considerando propuestas teóricas y de actualidad. Bueno, la evolución de los procesos psicológicos durante la segunda infancia. La infancia es uno de los periodos más importantes de la humanidad, porque en esta etapa el proceso psicológico se desarrolla y se consolida. El proceso de aprendizaje y el desarrollo cognitivo del niño comienza desde el momento en el que entra en contacto por primera vez con el mundo exterior, es decir, el momento en el que abandona el útero de su madre. El proceso psicológico es el proceso de aquellas etapas psicológicas que permiten a las personas ser conscientes de sí mismas y de su entorno, referirse al desempeño conductual y adaptar el comportamiento de las circunstancias y necesidades de su entorno. Todo esto es una evolución de los procesos cognitivos desde que nacemos. Están en constante evolución, pero se consolidan en la infancia. En la infancia porque desde ahí tenemos nuestro cerebro más activo, más importante a desarrollarse. Los procesos psicológicos básicos. En resumen, los procesos psicológicos básicos de la psicología son los que ayudan a la personalidad de la persona. Bueno, entre ellos tenemos a la atención, la percepción y la memoria. Son los principales, son los básicos. Entonces, en los procesos psicológicos superiores, aquí tenemos el lenguaje, el aprendizaje, el pensamiento, la motivación, la inteligencia. Esos son en cuanto a los superiores. Cuando hablamos de atención, vemos que el niño necesita llevar esa atención que tiene sobre las cosas. Muchas veces, como ya en la primera infancia, es difícil hacer que los niños presten atención a una sola cosa, se distraen por cualquier cosa, pero es un proceso psicológico básico, porque a medida que van creciendo, lo van desarrollando sin necesidad de que ellos se den cuenta. Van creciendo y ya le van prestando como que más interés a ciertas cosas y a otras no, y en otras cosas mantienen su atención y en otras no. Entonces, en cuanto a percepción, muchas veces la percepción de formas ayuda a que los niños puedan guiarse, puedan ver. Hay distintas actividades con respecto a percepción. Podemos ver que los niños hacen dibujos o le ponemos actividades que perciban qué imágenes concuerdan con cuáles. Ahí estamos viendo que el niño tiene una percepción de la vida o cómo idealiza esa imagen o cómo la plasma. Entonces ahí estamos viendo su percepción del niño. Y en cuanto a memoria nos habla de que los niños tienen que
acordarse de lo que han hecho, muchas veces se les resulta difícil, pero para esto van creciendo y sus procesos psicológicos van evolucionando ciertas cosas, ya se pueden aprender sus plazos, entonces todo eso va transcurriendo conforme el niño vaya avanzando en su proceso evolutivo. En cuanto a los procesos Bueno, el psicológicos, video que les compartí era para el final, era para que se dieran más o menos una idea, ¿no? De esto que está hablando la chica, justamente del desarrollo cognitivo, ¿no? De cómo es ese proceso y que al final de cuentas no es tan lineal como se pensaría, ¿no? No es tan fácil, sino que ahí está lleno de fluctuaciones y lleno de cambios, ¿no? Entonces, pues bueno, al final se trata de estos cambios en el pensamiento evolutivo del individuo, ¿no? Desde que nace, crece y hasta que llega a la segunda infancia, ¿no? Porque entonces ya es posible pensar más en una especie de transformación de esta misma realidad, ¿no? Ya la clase que sigue vamos a revisar a detalle. De todas formas, yo los invito a que revisen la plataforma y revisen los recursos que les voy a estar subiendo ahí para que pues, vayan entregando las actividades y sigan más o menos el ritmo de las clases. ¿Sale? Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Que tengan una buena tarde.